Quiero compartir un tema que lleva por título Día de Victoria. Día de Victoria. No es un día cualquiera, es un día en el que podemos declarar la victoria del Señor. Y quiero pedirle que por favor me acompañe a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Primera de Juan 5, 5. Si usted la puede leer en su Biblia, dice así la palabra del Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre, yo te pido en esta noche que tu palabra se haga tan viva y tan real, que podamos salir de este lugar declarando tu victoria, que podamos salir de este lugar declarando, Señor, que tú eres el vencedor y que por esa victoria cada uno de tus hijos es más que vencedor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tradicionalmente el Sábado Santo es el día que se ocupa para el silencio. La tradición nos ha enseñado que el Sábado Santo es un día callado, un día previo a la victoria. Pero yo estoy seguro que independientemente del día, que sea sábado o domingo, hoy día podemos declarar que Jesús venció la muerte. El mundo pensó que Jesús había muerto, que un profeta más había fallecido, que un caudillo, un héroe de Israel había sido sacrificado por Roma. Eso era lo que pensaba el mundo. Pero no fue un final, fue un comienzo. Y la cruz como evento histórico no es simplemente un acontecimiento para admirar, sino que es una realidad donde podemos creer que hemos sido vencedores, así como Cristo venció la muerte. Yo quiero hoy compartir 3 lecciones muy sencillas, muy cortas, para que entendamos que este es un día de victoria y que cada persona que está acá en la iglesia y cada persona que va a ver esta transmisión a través de nuestro canal en YouTube pueda entender que su vida también es victoriosa, pueda comprender que su vida está amparada por esa victoria que Jesús alcanzó en la cruz y al resucitar. Lo primero, vamos a centrarnos solamente en ese versículo de Primera de Juan 5, verso 5. Y ahí está lo primero. Creer es el punto de partida. Creer es el punto de partida. ¿Sabes? Creer no es simplemente una aceptación intelectual. Es una confianza plena. Es saber que si la tumba no pudo retener a Jesús, ninguna circunstancia puede detener a su iglesia. Así como Jesús venció la muerte, vencerá cualquier cosa que esté afectando nuestras vidas, que esté siendo influencia en nuestra familia, que esté atormentando nuestros descansos, que esté molestando a nuestros hijos. Si la tumba no lo detuvo, nada podrá detener a Jesús. Ninguno de los problemas, las angustias que padecemos podrán detener a Jesús. Ninguna cadena que pesa sobre nuestra vida podrá detener a Jesús. Creer es el primer paso. Creer es la llave que enciende el motor. Como cuando usted se sube a su carro y dependiendo del carro hay unos que con el botón encienden, otros con la llave encienden. Creer es ese punto de ignición. Creer es ese primer paso para que todo empiece a funcionar. Ahora, comúnmente pensamos que creer es estar de acuerdo. Estar de acuerdo y asentir con la cabeza, pero creer va mucho más allá. Y cuando vamos al original,
al idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, encontramos que esa palabra creer tiene un trasfondo y es confiar, es atreverse a apoyar tu peso en algo. ¿En qué te atreverías a apoyar tu peso? ¿En una cuerda floja? Atreverse a apoyar tu peso en algo. Confiar sin dudar que algo te va a sostener. Yo creo que una buena ilustración de creer es cuando un paracaidista se lanza. Él tiene que creer que el paracaídas se va a abrir. Él se lanza confiado en que cada una de las cuerdas de su paracaídas lo va a sostener, lo va a soportar, no se va a matar. Piensa en el arnés de un escalador. El escalador tiene que confiar, tiene que creer que en determinado momento donde se llegue a necesitar, ese arnés va a soportar su peso. Estos días trajimos un arnés, ¿no? No lo usamos porque soportamos el peso en otra cosa. Pero el arnés es aquello en lo que se soporta, en lo que usted cree que eso va a aguantar el peso. Eso es lo que significa la palabra creer. Así es que tenemos que entender algo, queridos amigos, y es que si podemos creer que Jesús existe de manera intelectual, no estamos haciendo nada nuevo. ¿Sabe? Los demonios también creían que Jesús existía. Los demonios también temblaban a la voz de Jesucristo. Pero eso no es fe. Eso no es el creer, que significa apoyar su peso sobre algo. Creer es tener la confianza plena que puede tener un hijo en el borde de una piscina y que ahí está su papá para recibirlo. Y se lanza confiado, creyendo que lo va a sostener. Eso sí es lo que significa creer. Y creer es el primer paso. Imaginemos un árbol. Creer sería como la raíz. Y si esa raíz es fuerte, esa raíz es bien nutrida, en algún momento va a producir fruto. Y así mismo ocurre con nuestras vidas. Si creemos y si esa convicción está lo suficientemente fuerte, lo suficientemente nutrida, va a dar fruto. Dígale al que está a su lado, su fe va a dar fruto. Algún día da porque da fruto. Amén. Primer paso, creer, confiar. Yo me imaginaba un bastón, algo en lo que puedo soportar mi peso, algo que puede aguantarme, algo en lo que me puedo apoyar y no dudar que se va a quebrar. Ese es el creer. Ese es el primer paso. Segundo, lo titulamos Vencer es nuestra nueva naturaleza. Vencer es nuestra nueva naturaleza. ¿Sabe? En este versículo solo hay dos verbos: creer y vencer. Creer ya lo entendimos, ya comprendimos qué significa la palabra creer. ¿En qué vas a apoyar tu paracaídas que sí se va a abrir? Pero el segundo verbo que aparece en ese verso es la palabra vencer. La victoria sobre lo imposible la logró Jesús. Al resucitar, Jesús logró lo imposible. Y si venció lo imposible, vence cualquier cosa. Ahora, esto no significa que no van a haber problemas. Esto lo que significa es que los problemas ya no son la última palabra. Atentos con esto. Pastor, pero si yo he vencido, ¿por qué sigo dando la batalla? Porque vencer no significa ausencia de problemas. Quiero repetir esto. Significa más bien que los problemas
no tienen la última palabra. Ya no luchas por una victoria, ahora luchas desde una victoria. Él ya venció, Él resucitó y esa victoria sigue presente. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con nuestra vida? ¿Qué ocurre con nuestros sueños? ¿Qué ocurre con nuestra iglesia? ¿Sabe? La palabra vencer no es que esté mal traducida, es que fue traducida de una manera muy corta para el español. Porque realmente lo que significa ese pasaje es no los que vencen, sino los que ganan, los que van ganando victoriosamente. Y eso tiene ahí una pequeña diferencia. Cuando dice que van ganando, esto arroja claridad, pues nos habla de una victoria que se tiene que dar de manera continua, paso a paso, no inmediata, no aislada. Es una victoria que se va dando un paso a la vez, un día a la vez. Esa es la victoria a la que se refiere este pasaje del apóstol Juan. Una victoria que se va ganando victoriosamente. Y esto es importante entenderlo, porque hoy eres victorioso en algo. Hoy pudiste conquistar en un área, pero ese no es el fin. Mañana será otro desafío y podrás ser victorioso, podrás ir ganando en ese desafío. Es curioso que la palabra en griego que se utiliza aquí para ganar victoriosamente es la palabra Nike en griego. Nike como la marca de ropa deportiva. Ahora lo dije en griego, no como usted lo pronuncia, Nike o Nike. En griego es Nike y significa victorioso. Significa ganador indiscutible de una batalla o de un juicio. ¿Quién ha vencido? ¿Quién es el que vence? ¿Quién puede declarar que venció? El que ha creído en Jesús. Y esa victoria es como cuando se declara un ganador en una competencia. Alguien que vence continuamente. Sabes, la victoria de Cristo no es un trofeo para ponerlo en una vitrina. La victoria de Cristo es una constante día tras día. Todos los días se pone a prueba esa victoria en Cristo. Todos los días la iglesia pone a prueba esa victoria en Cristo. No es un trofeo que nos ganamos, lo guardamos y empezó a acumular polvo, sino es algo que se va ganando continuamente. Es algo en lo que se va avanzando, pero de lo que podemos estar seguros es que es una victoria indiscutible, indiscutible, una conquista. Ahora bien, algo que siempre me ha llamado la atención es entender cómo fue ese momento de la resurrección. Jesús se levanta en carne, porque lo dice la Biblia. Dice que él mismo cuando se le aparece a los discípulos, les dice, un fantasma no tiene carne ni hueso. Un fantasma no puede comer y come en presencia de ellos, mostrándole que era un cuerpo vivo. Ahora yo decía, muy fácil que la Biblia lo diga, porque la Biblia es un libro de fe. La Biblia es el libro que soporta nuestra fe y creemos lo que dice la Escritura. Pero saben, el acontecimiento de la resurrección, la victoria de Cristo, el día de victoria de Cristo, no solamente aparece registrado en la Biblia. Y esto era lo que me llamaba la atención, porque hay escritos extrabíblicos por fuera de la Biblia que hacen referencia a que Jesús resucitó. En el año 93 después de Cristo, un historiador, Flavio Josefo, que es de las fuentes extrabíblicas más conocidas y más acertadas del siglo I, escribe así:
Josefo menciona a Jesús como un hombre sabio que realizó obras sorprendentes y fue condenado a la cruz por Pilato. Eso no está en la Biblia, lo escribió un historiador en el año 93, es decir, 60 años después. Pero ¿qué más dice Josefo? Dice, el núcleo histórico reconoce que sus seguidores reportaron que se les apareció vivo al tercer día. La historia de la resurrección no solo está en la Biblia. 93 años después de Cristo, 60 y tantos años después de que ocurrió, había alguien reportando que eso pasó. Si hubiese sido un engaño, si hubiese sido mentira, si hubiese sido una fábula o una estrategia de los discípulos para hacerle creer a la gente que Jesús había resucitado, esa historia no había perdurado. Josefo confirma que hubo un movimiento llamado los cristianos que no se detuvo por la muerte de su líder, sino que explotó precisamente por el reporte de la resurrección. No está en la Biblia, está en la historia. Cornelio Tácito, un historiador romano, año 116 después de Cristo. Tácito es considerado uno de los historiadores más precisos del Imperio Romano. Documentó el momento en que Nerón incendió Roma. Y dice así: los cristianos, quien bajo el reinado de Tiberio que venían de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio había sido ejecutado por Poncio Pilato. Dice así: el cristianismo es una superstición momentánea, reprimida, que volvió a brotar. 116 años después, Tácito dice, esos cristianos nada que se acaban, volvieron a aparecer. ¿Por qué volvieron a aparecer? Porque si Jesús hubiera quedado en la tumba, el movimiento había muerto. Lo que hizo que brotara nuevamente el cristianismo en ese primer siglo y ya entrando en el siglo segundo fue la resurrección. Plinio el joven, gobernador romano, año 112 después de Cristo, informa que los cristianos se reunían un día fijo, antes del amanecer. Vea, los cristianos eran madrugadores desde el siglo I. Dice Plinio, se reunían un día fijo, antes del amanecer, para cantar un himno a Cristo como a un Dios. Plinio dice que esos hombres y mujeres preferían morir antes que maldecir a Cristo. Año 112, siglo segundo. Ahora son 21 siglos, tiene que esperarme hasta que lleguemos al siglo XXI. ¿Por qué miles de personas preferían morir antes que maldecir a Jesús, antes que negar a Cristo? ¿Por qué iban a morir por un muerto? Ellos estaban convencidos del día de la victoria. Ellos estaban convencidos que Cristo estaba vivo. Y así como Cristo había resucitado, si ellos morían en Cristo, ellos también resucitarían. Y Pablo da el testimonio de esa verdad. Pablo dice, si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe. En otras palabras, Pablo dice, si Jesús nos resucitó, nosotros no estamos haciendo nada. Pero como sí resucitó, nuestra fe se apoya en el poder de la resurrección y en entender que si la muerte no detuvo a Jesús, nada va a detener a la iglesia. ¿Cuántos pueden creer eso? Nada, ni el aguacero va a detener a la iglesia. Nada. La iglesia seguirá. La iglesia seguirá porque hay promesa para ella. Porque está amparada en la promesa de un Dios vivo. Él está vivo. Y si Él está vivo, es porque hay esperanza para su iglesia. Tercero, y ya veíamos un poquito en ese recorrido histórico, una victoria que se multiplica. Una victoria que se multiplica. Me gusta ver películas históricas, biográficas. Me gusta ver películas que dice basado en hechos reales.
¿A cuántos les gustan esas? Y está saliendo en cartelera una película bien difícil de digerir. Se llama El Testamento de Anne Lee. Anne Lee era una niña en Inglaterra que tuvo una experiencia espiritual. Empezó bien, pero las cosas empezaron a torcerse, a dañarse. Y esta es una iglesia de discípulos y podemos enseñar ese tipo de cosas. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una doctrina que empieza bien, empieza con un fundamento bíblico, sano, pero en el camino se va torciendo. Ejemplos hay muchos, pero solo quiero tomar este. Empezó este movimiento, se llamaba los Shakers, como los agitadores, y tenían una manera de adorar, una expresión de culto rara, pero empezó a distorsionarse. Ella viaja a América, esto es en el siglo XVIII, viaja a los Estados Unidos a fundar su congregación, y parecía que era un avivamiento espiritual. Alrededor de 1770 y algo, llega a la costa este de los Estados Unidos y empiezan a evangelizar y a tener unas prácticas poco ortodoxas que más parecían a histeria colectiva. Pero evangelizaba y avanzaba, pero era una secta. En ningún pasaje de la película usan una Biblia. ¿Pero por qué me está contando esto, pastor? Yo quiero ir a verla, no me la spoileé. Por esto, al terminarse la película, muestran que Anne Lee, la fundadora, muere. Y hay una reseña que dice, al momento en que Anne Lee muere, había 6,000 de sus discípulos. 6,000. En un momento que la población era mucho más pequeña. Pero el segundo renglón que sale en la película dice, en el año 2025 hay 2 seguidores de Anne Lee. Ahí se evidencia lo que es seguir algo que no es cierto y el testimonio de la resurrección de Cristo, basado en la palabra, guiado por el Espíritu Santo, con registros históricos de aún personas que no eran de fe, y 2000 años después sigue firme, sigue de pie. ¿Por qué? Porque es una victoria que se multiplica. El eco de la resurrección no es una victoria privada. El eco de la resurrección es una fiesta que se comparte. La resurrección nos invita a no callar. El mensaje de esperanza que este mundo necesita está en los que creen en el poder de la resurrección. Está en los que podemos decir, la tumba está vacía. La tumba donde está enterrada tu esperanza también va a poder quedar vacía. La tumba donde están sepultados tus sueños también puede quedar vacías. ¿Cómo se ve la victoria? ¿Cómo se ve el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús no es un mensaje de derrota. El mensaje del Señor es un mensaje de poder. Él está vivo y lo vamos a ver. Pronto lo veremos. No sé cómo, pero Él lo prometió y lo creemos. Y si Él venció la muerte, puede vencer cualquier cosa. Y esa es nuestra confianza. Celebremos a un Dios vivo. Celebremos que si en algún momento nos hemos sentido derrotados, podemos declarar, mi Cristo venció la muerte, también puede vencer en mi vida. Así es que si tú has sentido derrota en algún área de tu vida, yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que tú y yo oremos y le digamos al Señor, tu victoria en la cruz, tu resurrección, también es mi victoria.
Es mi victoria en mi matrimonio. Es mi victoria en mi salud. Es mi victoria en mis finanzas. Es mi victoria en mi llamado. Es mi victoria. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, venimos delante tuyo, Dios, para pedirte que podamos comprender el poder de la resurrección, que podamos comprender que la tumba no te detuvo, Señor, y que tú, Dios, venciste el imperio de la muerte. El Señor Jesús venció los dos enemigos que el ser humano no podía vencer. Uno, la muerte. Ningún ser humano podía vencer la muerte. Y el segundo enemigo que venció el Señor fue el pecado. Ningún ser humano podía vencer el pecado. Y en el mismo momento, en la cruz y en la resurrección, Él venció a esos dos enemigos para que tú y yo tengamos un día de victoria, para que tú y yo podamos experimentar una victoria continua, la victoria de nuestra fe en el que resucitó. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, pidiéndote, Señor, que tu bendición esté sobre nosotros, que seas tú, Espíritu de Dios, revelando, Señor, el poder de la resurrección sobre cada vida que está aquí reunida, que esta iglesia pueda comprender el poder de la resurrección, Señor, y que podamos entender que hemos vencido por creer en ti. Y no creemos, Señor, simplemente de una manera tradicional. No creemos, Señor, simplemente de una manera religiosa. Hoy creemos como aquel que está confiado en apoyar su vida, en apoyar su peso en algo que le sostiene. Y ese algo eres tú, Jesús. Te damos toda la gloria, Señor. Te bendecimos, Señor. Agradecemos tu victoria, porque hoy tu victoria es nuestra victoria. Y si tú venciste la muerte, puedes vencer la ansiedad en nuestros corazones. Puedes vencer la angustia en nuestros corazones. Si tú venciste la muerte y venciste la tumba, tú puedes vencer la depresión. Tú puedes vencer sobre la enfermedad. Tú puedes vencer sobre el conflicto en casa. Tú puedes vencer, Señor, sobre lo que aqueja mi alma, sobre lo que pesa en mi vida. Tu victoria se puede hacer manifiesta, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios vivo y viva está tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, el que resucitó y vendrá por nosotros. Amén y amén. Denle un aplauso de victoria al Rey. Denle un aplauso de victoria a Jesús. Yo siento tu abrazo, mi amado, mi Rey. En tu regazo descansa mi ser. Confortas mi alma y eres tú quien me